¿Alguna vez has sentido que extrañas a alguien o algo que sabes que no te hizo bien? ¿Alguien o algo que sabes que no era bueno para ti y aún así lo extrañas? Y te preguntas, ¿por qué me pasa? ¿Por qué no lo supero si sé que no me convenía? Hoy les quiero hablar específicamente de una situación en la que creo que la mayoría de nosotros se ha encontrado, que es extraño a esta persona que yo sé que conscientemente no es una buena persona para mí, o extraño esta situación que yo sé que no es una situación en la que es sano ponerme a mí misma, y aún así sabiendo esto, sabiendo que lógicamente no me hace bien, no puedo evitar extrañar eso o querer que eso esté en mi vida. Yo creo que a veces pensamos como, no me importa que esta situación sea buena o no sea buena. Yo sé que puede que no sea lo mejor para mí, pero es lo que yo quiero. Y es algo así como, prefiero tener esto, prefiero tener a esta persona, prefiero estar en esta situación que no tenerlo. Y a pesar de que una parte de mí me dice que no, que es mejor que no, que voy a estar mejor sola, que voy a estar mejor sin esa situación específica, yo siento que necesito eso en mi vida. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de esto. También, en ocasiones, siento que pasamos por esta cuestión como de que nos entra la duda de, pero si yo aún extraño a esa persona, si yo aún extraño esa situación, ¿quiere decir que no he sanado nada? ¿Que no he superado nada? Imagínate que llevo años tratando de superar esto, o superando esto. Llevo años intentando trabajar esto, y a pesar de todo eso todavía hay momentos donde extraño a esa persona, donde extraño esa situación. ¿Eso quiere decir que no he sanado? ¿Que no he avanzado? ¿Que no he superado nada? O la típica cosa que también pasa bastante, que es, a ver, ya para este punto ya debería estar superado. Es decir, ya para este punto yo ya debería haber pasado pisado y esto ya no me debería importar, pero todavía me importa. Esas son todas las cosas como las que quiero abordar hoy. Sobre todo quiero compartirles un poquito como mi perspectiva de qué es lo que yo considero que significa sanar, avanzar y procesar las cosas. Lo que verdaderamente tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. El primer punto que quiero tocar, ¿sí?, es un punto que tiene bastantes cositas, que es ¿por qué extrañamos? ¿Y qué es en realidad lo que extrañamos? Para empezar, yo quiero que pongamos en perspectiva un poquito el tema extrañar. Vamos a empezar por ahí primero. Porque a veces decimos, ¿por qué pasa esto? Extrañar es un sentimiento. Si algo está hecho para ser sentido, por algo se llama sentimiento, no está hecho para reprimirlo. Y aunque a veces queramos decir, ¿sabes qué? Yo prefiero meter todas estas cosas, todas estas emociones en una cajita y no verlas, y no lidiar más nunca con esto, obviamente lo más sano para nosotros siempre va a ser sentirlo. Extrañar no siempre se siente igual. A veces extrañamos y nos da confort, a veces extrañamos y nos da como una sensación de algo acogedor, porque capaz extrañamos una versión de nosotros de cuando éramos niños y nos da como una mezcla de tristeza, de nostalgia, de alegría. A veces extrañando te puede dar rabia. No quiero, o sea, ¿por qué estoy extrañando esto? Te dan ganas de llorar, te frustra. Y el punto al que quiero llegar acá es que extrañar es algo completamente humano. No les vengo a traer la fórmula secreta, ¿sí?, para que dejes de extrañar a una persona que no te hace bien, porque no existe. No existe esta fórmula secreta. Y me refiero a que obviamente puedes dejar de extrañar a esta persona en específico, puedes superar a esta persona, puedes superar esta situación, pero no hay una fórmula secreta para hacerlo. No es como, bueno, paso A, paso B, paso C, listo, superado. Porque lo más sano para ti siempre va a ser el proceso. Y superar a alguien que pensabas que iba a estar en tu vida para siempre, o a alguien que nunca pensaste que se iba a ir, es un proceso al cual no puedes querer apresurar. Entonces, no me pregunten ¿cómo puedo olvidar a esta persona? Porque yo no voy a dar un curso de amnesia para que tú te olvides de alguien. Yo sé que se usa coloquialmente mucho esto de olvidarse de esta persona. A mí me gusta más la palabra sanar, porque yo creo que olvidar, sanar, superar, todas estas palabras no son sinónimos entre ellas. Pero acá también va otra cosa. En este video quiero aclarar que no voy a hablar de extrañar en general, porque hoy estamos hablando en específico de extrañar a personas y o situaciones que no son buenas para ti. Acá la cosa es como que tiene un toquecito diferente, porque una cosa es extrañar
al perrito que tenías en tu infancia, que ya no está en este mundo y se lidia totalmente diferente, te aborda diferente, o cuando extrañas una situación o tu casa de la infancia o cualquier cosa de estas. Es diferente extrañar algo de esa forma. Extrañar a alguien que tú sabes que no te hace bien, o extrañar una situación que tú sabes que es una situación que no te hace bien. ¿Por qué sucede esto? Porque si sabemos que nuestra vida tiene que ser mejor sin esa persona, ¿por qué entonces pasa esto de que nos sentimos más bien como mi vida va a ser peor sin esta persona? Cuando en el fondo sabemos que no. Pero hay algo en nosotros que es como que dice, no, porque yo prefiero mi vida con esta persona. Y la cosa acá es que extrañar es como un sentimiento, como que hay una mezcla de emociones. Es decir, yo no extraño a alguien en base a qué tan buenos o qué tan malos hayan sido en mi vida. No es una cuestión como muy objetiva. Es como, bueno, si esta persona me hizo bien y ya no está en mi vida, la voy a extrañar, es lógico. Pero si esta persona que me hizo muchísimo daño ya no está en mi vida, lo lógico, lo objetivo, por así decirlo, sería, yo no tengo por qué extrañar esto, algo malo. Pero las emociones no funcionan así, los sentimientos no funcionan así. Y no se extraña a alguien en base a qué tan buenos o qué tan malos hayan sido en nuestra vida. Porque también hay que comprender que muchas de las personas que nos hicieron daño en nuestra vida no siempre nos hicieron daño. Y la mayoría de veces nos aferramos a esas partes buenas, a la versión de esa persona que fue buena con nosotros, que nos hizo sentir bien, que nos hizo sentir especiales. Y ya he mencionado en otros videos que nuestro cerebro es capaz de aferrarse más a los buenos recuerdos en vez de las situaciones malas, a las situaciones dolorosas, y no quiere decir que esas otras se eliminen. Muchas veces lo que hace es que las envía al inconsciente. Y las situaciones malas o dolorosas o traumáticas se quedan más atrás. Y no es lo que constantemente recordamos, porque de hecho es uno de los tantos mecanismos de defensa que utiliza. Es una protección que hace nuestro cerebro por nosotros para no tener que revivir constantemente situaciones traumáticas. Es decir, nuestro cerebro no nos hace revivir recuerdos de manera equitativa. No es como, bueno, te voy a repetir en tu mente por igual las cosas buenas y las cosas malas. No. Suele predominar sobre todo cuando se trata de conexiones que tuvimos con personas que nos hicieron daño, suelen predominar muchas veces que nos haga revivir buenos momentos. Porque los malos son muy dolorosos y nos está intentando proteger de eso. Ahora, algo que quiero aclarar es que enviarlos para atrás, ¿sí? Como dije hace un rato, enviarlos al fondo no quiere decir que dejan de existir. El hecho de que tú no recuerdes tanto las cosas malas o traumáticas no quiere decir que el trauma o el dolor no esté ahí. Entonces, ¿por qué extrañamos a personas o situaciones que nos hacen daño? En primer lugar, porque somos humanos. Ante que todas las cosas que podamos hacer en la vida, somos humanos. Cuando extrañamos, no extrañamos necesariamente a esa persona que nos hizo daño, sino a la versión de esa persona que nos hizo reír, que nos escuchó, que nos hizo sentir amados, que nos hizo sentir apreciados de alguna manera en algún punto de nuestra vida. Incluso si esa no fue la persona que resultó ser verdaderamente al final. Pero bueno, al final los seres humanos somos muy complejos y sería mucho más fácil decir, con esta persona, con esta amistad, con esta relación, todo fue malo. Fue malo porque me hizo daño, fue todo malo, fue lo peor del mundo y listo, pasado pisado. Pero eso sería engañarnos, porque cuando extrañamos a alguien, muchísimas veces extrañamos una versión de ellos que solo existe en nuestra cabeza, una versión idealizada, o extrañamos la parte de ellos que sí nos hicieron sentir a salvo, que nos hicieron sentir bien en una relación. O extrañamos la idea de lo que pudieron haber sido. Extrañamos porque cualquier final es un duelo. Cualquier cuestión que en tu vida implique un cambio, implique dejar ir, va a ser un duelo. Nos duele dejar ir a la persona en específico, ¿sí? Incluso si nos pudo haber hecho daño. Pero también nos duele extrañar a quienes fuimos estando con esa persona o durante esa época, o extrañamos muchas veces el rol que sabemos que ya no vamos a ocupar jamás en la vida de esa persona. Entonces vamos con el siguiente subtítulo. ¿Qué es lo que extrañamos? Yo estoy convencidísima, porque al menos esta ha sido mi experiencia en situaciones así. A veces no extrañamos a la persona en sí. Es decir, a mí me ayudó mucho. Digo, a ver, no he pasado por esto ya hace un buen tiempo y espero no tener que pasarlo nuevamente,
Pero algo que me ayudaba mucho cuando extrañaba a personas que no me hacían bien, que yo sabía conscientemente que no me hacían bien, fue decir, literalmente di 3 cosas que no estaban en tu cabeza, sino que de verdad pasaron en la realidad. 3 cosas buenas que añadía a esta persona, que contribuía a que tu vida fuese mejor. Eso me decía yo. Entonces, normalmente no había. Normalmente la versión de la persona que yo extrañaba era una versión que estaba nada más en mi cabeza, que yo me había construido. Una típica cosa que vi el otro día en TikTok era una girly que estaba yendo a una date, y en esa date con esta persona ella se repitió algo que le preguntó su psicólogo. Era algo así como que tú en la date te la pasaste bien porque la otra persona era divertida, conversadora, amable, o te la pasaste bien porque tú sabes cómo hacértela pasar bien y por ende estando con esa persona como que hiciste que la situación fuese divertida. Y esas son cosas que a veces cuesta distinguir. Verdaderamente fue que esta persona hizo todas estas cosas en mi vida, añadió todas estas cosas en mi vida, o simplemente extraño la versión que yo era estando con esa persona, lo mucho que yo me podía divertir con esa persona, pero no es necesariamente debido a esa persona, sino por la situación en general. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Yo creo que a veces extrañamos la versión de la persona que nos hicimos en la cabeza. O a veces extrañamos la versión de nosotros mismos mientras estuvimos en esa amistad o en esa relación o en esa situación. A veces extrañamos el rol, ¿sí? Ser amigas, ser novias, ser tal cosa. Y a veces creo que un poquito todo esto pasa más seguido de lo que imaginamos y a veces no lo reconocemos. Extrañábamos la historia que pensábamos que iba a ser, porque nosotros somos expertos en hacernos una historia que no tiene nada de malo, pero somos expertos en hacernos una historia de esto es lo que va a pasar y así va a terminar todo y tal y tal y tal, y resulta que a veces extrañamos también eso y decimos, yo me había aferrado mucho a ese escenario. Hay una frase que no la tengo acá, pero me encantaría tenerla porque no hay manera que yo la diga mejor de lo que está escrita. Hay un libro que a mí me encanta, que se llama La novela del verano, de Emily Henry. Hice una pequeña pausa, ¿sí?, para ir a buscar la frase que les acabo de mencionar, porque no quería decírselas mal, ¿sí?, y después dañarles el libro. Para explicarles un poquito el contexto, la protagonista acaba de terminar una relación con una persona que en realidad no estaba a sus estándares, y una frase que dice que a mí me marcó demasiado y se las voy a leer, porque creo que también tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando, que dice: encajaba tan perfectamente en la historia de amor que había imaginado para mí, que lo confundí con el amor de mi vida. ¿A qué voy con esto? A veces nosotros somos los que le otorgamos un rol especial a las personas en nuestra vida, que no tiene nada de malo, pero no todas las personas lo merecen. Y a veces decimos, ¿de verdad esta persona se merece este lugar en mi vida? ¿O simplemente yo se lo estoy dando porque tengo tantas ganas de que alguien lo ocupe que simplemente se lo voy a dar a esta persona porque siento que puede encajar con él? No todas las personas merecen un lugar especial en tu vida. Y con el tema de extrañar pasa mucho esto, de decir, ¿de verdad esa persona era tan especial en tu vida? Que puede que sí, ¿ok? O sea, puede que sí, puede que una persona que te haya hecho daño también te hizo sentir especial en muchos momentos, pero muchas veces tenemos que abordar esta otra situación también de ¿será que esta persona, será que esta amistad, será que esta situación de verdad era tan buena o yo la pinté así? Ahora, imagínense que todas estas emociones y todo esto que acabamos de decir lo metemos a una cajita y a veces decimos, extraño a esta persona. Y resulta que si verdaderamente nos pusiésemos a separar todas esas cositas que están en esta caja, nos daríamos cuenta de que es una mezcla de todas esas cosas que yo fui metiendo ahí. Parece que es que extrañamos a esta persona en específico, pero en el fondo extrañamos todas esas pequeñas piezas. Es complejo, ¿sí? O sea, no podemos esperar a que se disipe cuando a nosotros se nos apetezca. Yo ya mañana no siento nada de todo esto y ya no voy a extrañar más a esta persona. No,
porque requerimos energía, requerimos tiempo, requerimos voluntad, requerimos muchas cosas para procesar y superar algo. Entonces ahora me vas a decir, bueno, ok, pero ¿cuánto tiempo? Y aquí viene el segundo subtítulo. No, pero es que ya pasó un año y todavía sigo apegada, todavía me entran arrancones de extrañar a esta persona, o quiero escribirle a esta persona, o quiero regresar a esta situación. ¿Cuánto tiempo es suficiente? Y aquí es donde yo me pregunto. Dicen que no es bueno responder una pregunta con otra pregunta, pero sin embargo lo voy a hacer. ¿Quién le puso tiempo de caducidad? Cada quien tiene sus tiempos. Puede ser que a veces me revuelvo un poquito a emociones o situaciones pasadas, a emociones que aparentemente, según las cosas que hay afuera en la sociedad, dicen que yo ya debería haber superado, pero ¿quién dice que no se puede mirar atrás? A ver, no estoy diciendo que no es importante vivir en el presente, quiero aclarar eso. Saben que en todos mis videos siempre les hablo de la importancia de vivir en el presente, pero vamos a quedarnos un ratito acá en el punto de ¿quién dice que no se puede mirar atrás? A ver, a mí me choca un poco este pensamiento, ¿sí? Porque si yo no miro para atrás, yo no me puedo dar cuenta de todo lo que he avanzado. Si yo no vuelvo a ver una situación y vuelvo a evaluar cómo me siento respecto a esa situación, si yo no me permito sentir todas estas cosas, yo no me puedo dar cuenta de que aunque hoy, bueno, tal vez me dé nostalgia, ya no me duele como me dolía antes. Y eso es una muestra de lo que he crecido y de lo que he sanado. Si yo no veo para atrás porque no me lo permito, porque no me permito sentir y tampoco tengo permitido extrañar, si yo no veo para atrás, no me logro dar cuenta de que ahora mi perspectiva cambió y que aunque hoy me pueda sentir con un poquito de nostalgia y un poquito de melancolía, ahora ya no pienso como, ay, esta persona me hizo daño porque yo no valía lo suficiente, sino que más bien ahora me doy cuenta de que mi perspectiva cambió y yo digo, a ver, no tenía nada que ver con mi valor. No era que valgo poco, no es que no fui suficiente. Simplemente esa persona es así, simplemente esa persona no vio mi valor, pero no quiere decir que no esté ahí. Yo creo que no existe un tiempo límite, porque un tiempo límite, ¿qué implica? Es decir, implica entonces que yo no puedo pensar más en esa situación, porque si yo pienso en esa situación quiere decir que yo no lo superé. O que no puedo extrañar nunca más, porque quiere decir que entonces no avancé nada. Me parece un poco extremo pensar como que superar al 100 algo significa que nunca más puedo pensar en esa situación en mi vida, o simplemente quiere decir que ahora puedo vivir sanamente y ya no me duele como me dolía antes. Aunque de vez en cuando me puede traer alguna añoranza. Yo puedo haber superado a una persona en el sentido de que yo ya no voy a buscar a esa persona, yo sé que esa persona no es lo que me llena y en mi vida, entiendo que merezco más que eso, y aún así, si hay un día lluvioso y me viene una nostalgia y un extrañar, eso no quiere decir que yo no superé esa situación, o que no superé a esa persona, o que no superé esa versión que fui. A lo que me refiero es que poner un tiempo límite implica un escenario muy absolutista. Es como decir, bueno, a ver, a partir del 20 de abril yo no vuelvo a pensar más nunca en esa situación. Es como, a ver, de verdad, ¿eso te haría sentir mejor que simplemente dejarte vivir tus procesos naturales? Que no quiere decir que no es frustrante. Digo, yo sé que a veces es frustrante que te vuelva como esa cuestión de extrañar a alguien, a pesar de que no quieres hacerlo porque sientes que esa persona no lo merece. Pero es que tú no extrañas, tú no sientes en la vida por los demás, tú sientes por ti. Y esto de, no, porque yo no suelto lágrimas por ningún hombre o por ninguna mujer, no sé ustedes, pero yo suelto lágrimas por mí, porque libera mi cortisol, porque me hace sentir bien a mí, me hace sentir bien, me siento mucho mejor después de que lloré. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva. Me gusta, sí, bueno, cuando es un chiste, así, algo gracioso, bueno, lo dejamos pasar, pero cuando es en serio esto de, es que no quiero soltar más lágrimas por esta persona o por esta situación. A ver, yo no estoy soltando lágrimas por la otra persona. Yo no siento las cosas que siento porque es por alguien más. Uno siente las cosas que siente por uno. Yo creo que no está mal extrañar o preguntarte qué hubiese sido. ¿Qué hubiese sido si esto o aquello? Para mí no está mal. Yo creo que esas cosas no están mal en líneas generales. Mal me parece reprimir, ¿sí?, todo lo que sientes.
Y me parece que eso hace más daño y no me malinterpreten, ¿sí? No estoy diciendo que hay que vivir en la nostalgia, ahogados en un vaso de nostalgia, no. Porque también es importante estar en el presente y agradecer lo que tenemos y quiénes somos, ¿sí? En este momento, pero como les he dicho, los seres humanos somos complejos, somos complicados y por más que yo he trabajado mucho a estar en el presente, no quiere decir que de vez en cuando no me surja esa emoción. Y creo que también es estar en el presente, dejarte sentir lo que estás sintiendo. Yo creo que tan rápido como tú le quites la presión de que se supone que yo ya tuve que haber superado esto, tan rápido como tú puedas quitarle un poco este peso a esa misma velocidad, creo que también puedes empezar a tener una mejor relación contigo y con la vida en general. Así que ahora vamos con otro punto, que es una frase de una canción de Olivia Rodrigo. Vamos a ponernos un poquito en este escenario pero es que si yo en serio dejo ir esta situación, si yo dejo ir a esta persona, me da miedo que yo nunca encuentre nada mejor. Es decir, si yo dejo ir a esta persona, me quedo sola. Y a ver, es válido, ¿sí? Es súper válido, de hecho, que esto te dé miedo, porque a ver, yo también lo he sentido y sé que no es fácil. Hay una canción, Olivia Rodrigo, que básicamente dice, ¿qué pasaría si yo nunca encuentro algo mejor? Esa duda siempre entra en mi cabeza, así que nos quedamos juntos, porque ¿cómo podría cambiar algo que es bueno por algo que es correcto? Y esto básicamente se refiere a que ella se queda con una persona que sabe que no es lo que la hace sentir como ella se debería sentir, pero se queda con esa persona porque dentro de todo está bien. ¿Qué pasa si no hay nada mejor que esto? ¿Qué pasa si yo más bien estoy siendo muy ambiciosa y estoy buscando algo que no existe? Y a ver, es un miedo súper válido. Y a veces decimos, no, es que me quedo con esta persona, me quedo con esta situación, porque tal vez no es lo que merezco, pero por lo menos tengo algo. Es decir, ¿qué pasa si yo me voy de esta relación, que sé que no es buena, y después en verdad tampoco encuentro algo mejor? Para mí no vale estar en una amistad, ni en una relación, ni en una situación, ¿sí?, que sé que no es lo que merezco, donde sé que me hacen daño, donde sé que no puedo ser auténticamente yo, porque no me siento validada como soy. Y claro, muchas veces me ha dado miedo dejar ir todo esto, porque digo, ¿qué pasa si no puedo encontrar algo mejor? Ahora me voy a quedar sola para siempre. Pero a ver, creo que tampoco vas a encontrar algo mejor, ni nada mejor te va a encontrar a ti, si tú te aferras a quedarte con personas que no son lo que mereces. Y es difícil ver qué es lo que mereces si constantemente aceptas menos que eso. Pero sí creo que la razón para quedarme con alguien no debería ser me da miedo que no encuentre algo mejor. Estoy con esta persona porque mínimo no estoy sola. No es justo. No creo que sea justo ni para la otra persona, por más buena o mala que sea, ni para uno. Creo que también es importante tener una buena relación contigo mismo por esto. Yo siempre parto de que es importante tener una relación buena contigo en general. Pero esto es una de las razones por la que es importante. Porque si por alguna razón te ayuda a pensar, bueno, a ver, en este momento esta persona no es buena, o esta situación no es lo que merezco, yo merezco más. Entonces, tener una buena relación contigo te ayuda a pensar que aunque sea que pueda dar miedo estar solo, porque puede dar miedo, te tienes a ti. Muchas veces cuando le dices que sí a otros, que sabes que no son buenos para ti, que sabes que no son lo que mereces, no te das cuenta que te estás diciendo que no a ti mismo. Y una vez que tú concientizas eso, tú dices no. O sea, a ver, cada vez que yo le digo que sí a alguien, cada vez que yo le doy un lugar importante a alguien que sé que no es lo que yo merezco, me estoy diciendo que no a mí misma. Y a ver, esto no quiere decir que te alejes absolutamente de todo el mundo, pero sí darle lugar a la gente que realmente se lo merece. Yo no creo que todas las conexiones en la vida tengan que ser iguales. No creo que tienes que ser súper extremo con eso. Es algo que me he dado cuenta últimamente. Pero sí quiere decir que entiendas que no vale la pena hacerte daño a ti mismo simplemente por aferrarte a alguien más. Me ha pasado esto, es algo que he trabajado últimamente. Me ha pasado de que yo digo, a ver, estoy bien con mi vida, todo va bien. Y un día de repente como que me pega una cuestión donde digo, pero ¿por qué me está regresando este dolor? ¿Quiere decir que no he sanado nada?
Imagínate que llevo todo este tiempo esforzándome en mi proceso, trabajando en mí, en mis afirmaciones, con la meditación, con todo esto. Solo para que después de todo este tiempo me vuelva a doler algo que se supone que yo ya superé. Yo tengo una teoría. Cuando nos duele algo muchísimo, cuando una situación es muy dolorosa, cuando tenemos un trauma, yo creo que a veces el dolor no se puede superar o no se puede procesar todo de una sola vez. Y tengo la teoría de que nuestro cerebro empieza a dar como microdosis de ese dolor, por así decirlo, y por un tiempo tú trabajas esas dosis de dolor y dices, bueno, ok, listo, ya superé esto, ¿no? Y te sientes bien, y de repente llega otro poquito más de ese dolor y tú dices, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque se supone que yo esto ya lo había trabajado. Y de hecho creo que ese dolor se va mandando así en microdosis, porque una vez que tú superas algo, tu cerebro dice, ok, ya está lista. Y te manda lo otro para que puedas procesar ese dolor, porque ahora sí estás listo. Antes era capaz tan grande ese dolor que de una vez no ibas a poder superar todo eso. Y cuando regresa ese dolor, no es porque, ay, no he superado. Es porque ahora sí tienes las herramientas que necesitas para abordar todo eso, para superar eso, para procesarlo. Antes, cuando me dolía algo del pasado, yo decía, pero a ver, yo no avancé nada en esto, no entiendo, no se supone que yo ya había superado, que yo ya había trabajado esto. Y hoy en día lo veo diferente, lo veo como, a ver, llegó esto otra vez, debe ser porque entonces, bueno, ahora sí tengo la capacidad de procesarlo bien, de trabajarlo bien, de superarlo completamente, porque ya he avanzado, porque ahora tengo herramientas que antes no tenía para poder procesar todo este dolor. Y creo que en vez de pensar que nos duele porque no hemos sanado, me ayuda mucho pensar que el dolor regresa porque ahora que ya he avanzado, ahora puedo procesar mejor este dolor. Y creo que a veces también tenemos que tratarnos con un poquito de gracia, ¿sí? Otorgarnos gracia, compasión para favorecer nuestro proceso de sanar. Ya de por sí sanar tiene complejidades. Y aparte de eso, nos añadimos la presión de que tenemos que hacerlo en tanto tiempo. Te tienes que apresurar. Yo creo que causarnos más dolor en una situación que ya nos duele no es justo para nosotros, no es lo que merecemos y creo que no es una manera bondadosa de tratarnos. Ya para concluir, lo último que voy a hablar hoy es aprender a vivir con tus emociones. Yo he aprendido que siempre va a haber cosas que vayas a extrañar. Yo no pretendo lo contrario. Tal vez ya no extraño a personas que antes me hicieron daño, porque yo no les voy a mentir que en situaciones yo extraño a la persona que yo fui durante esa época o esa situación, pero tan pronto como yo dejé de pensar que eso estaba mal, me he permitido procesar mejor mis emociones y sobre todo esta sensación de extrañar. Creo que sobre todo es más sencillo dejar de extrañar a alguien que nos hizo daño después de un tiempo cuando tú te das cuenta de esto es lo que me merezco. Cuando te das cuenta de eso, ya no extrañas a esa persona. Pero a veces te quedas extrañando lo que pensabas que pudo ser o la versión de ti que fuiste en aquel momento. Y eso también está bien. Creo que crecer también es darte cuenta de que vas a convivir con sentimientos y emociones que no necesariamente siempre son agradables o alegres. A medida que creces, te familiarizas un poco más con la tristeza, te sientes muchas veces más frustrado, te sientes molesto y aunque a veces cuesta entenderlo, aunque a veces tal vez el cambio no es fácil, creo que una vez que vas aprendiendo a reconocerlo, puedes valorar mejor la experiencia de ser humano. Puedes darle su valor a las emociones y abrazar más fuertemente la alegría. Lo irónico también es que conforme crezco, me he puesto a pensar que una vida feliz no creo sea una vida libre de tristeza, de molestia, de nostalgia o de frustración, porque tampoco imagino una vida feliz sin llorar, por ejemplo, por un libro, por una película, sin extrañar las tardes, por ejemplo, donde salías a jugar al patio cuando eras pequeño. Creo que una vida feliz, una vida completa, una vida satisfactoria, tiene la capacidad de abrazar todo el espectro de emociones de lo que nos hace humanos. Así que después de hablar un buen rato, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, por favor denle dedito arriba.
No olviden suscribirse, compartir el video con quien crean que necesita escuchar todo esto. Y nada, les mando un beso enorme, los abrazo y nos vemos en el próximo video.